Bueno, lo último que habíamos visto fue la salida de un software, el Infostat, donde nos muestran, bueno, los coeficientes que corresponden a la recta de mínimos cuadrados. Habíamos dicho que la recta de mínimos cuadrados, los coeficientes se encontraban minimizando una función donde las incógnitas eran justamente A y B, la ordenada y la pendiente de una recta, la que, bueno, que tiene como resultado, la que minimiza es la de mínimos cuadrados. Y bueno, hay una operatoria matemática para encontrar el mínimo de una función de dos variables. ¿Sí? Pero simplemente eso, no hay ninguna otra, no hay ningún concepto estadístico metido en el medio del cálculo de la recta de mínimos cuadrados. Son cuentas. Entonces, habíamos encontrado quién era y habíamos visto, bueno, el valor predicho para uno de los valores. Y bueno, había más información acá en esta salida que por ahora no la veíamos. Entonces, vamos a algunas observaciones. Fíjense que acá hay simplemente algo visual. Tenemos 4 gráficos, 4 nubes de puntos distintas, que uno puede de alguna manera, si quisiera, a cualquiera, ¿sí? Ajustarle una recta, pero no sé si acá, por ejemplo, en el gráfico de acá abajo hubiera convenido una recta o algo, ¿sí? Sí, tipo exponencial. Y bueno, acá pareciera que más bien algo vertical más que algo de este estilo. Es como que este puntito se me llevó de alguna manera la recta, que no sé cómo están calculadas, pero uno tiene que tener cuidado, ¿no? Porque las cuentas las podemos hacer siempre. Nosotros metemos los datos, el software resuelve, mientras no hagamos una cuenta en donde dividamos por 0. Calculemos un logaritmo de un número negativo. La raíz cuadrada de un número negativo, las cuentas se hacen, salen más lindas, más feas, pero hay que ver si después tiene sentido eso que obtuvimos. Entonces, acá vuelvo un poco a resumir lo que dije, que la recta de mínimos cuadrados, sí, solo tuvimos que resolver un problema de minimización, ¿sí? Nada de concepto estadístico en el medio, ¿sí? Ningún supuesto, nada. Pero bueno, el gráfico puede ser engañoso a veces también, ¿sí? Si las escalas, dependiendo cómo uno dibuje las escalas, a veces pareciera que algo es lineal, pero si hace uno una escala un poco más chiquitita se da cuenta de que ya no es tan lineal. Pero bueno, supongamos que esa relación lineal que uno la presupone al mirar el gráfico de dispersión era adecuado. Entonces, suponiendo eso, ¿no? Que era válido pensar que había una relación lineal. ¿Esa recta que encontramos es significativa? O sea, ¿nos brinda información realmente o no? De esos parámetros que estimamos, ¿sí? El alfa sombrero y el beta sombrero, ¿podemos inferir algo? ¿Podemos estimarlos de alguna otra manera? ¿Nos sirve realmente para predecir? Porque yo predije un valor, o sea, volvimos a... Bueno, un momento atrás. ¿Sí? El valor ajustado predicho por esta... ¿Sí? Por la recta de mínimos cuadrados, que es esta que tenemos acá. Pero bueno, era válido hacerlo, o sea, la cuenta la puedo hacer fácilmente, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Para calcular la recta de mínimos cuadrados solo necesitamos los datos de la muestra, el software o a mano y calculadora y hacer las cuentas, ¿sí? Y la obtenemos.
Pero si uno quiere ir un poquito más allá, hacer inferencia, o sea, realmente decir que la recta es significativa, porque en definitiva nosotros la recta teórica no la conocemos, estamos usando una estimada, una recta muy buena, la de mínimos cuadrados, pero bueno, buena también si hay cosas que se cumplen, porque si no se cumplen, repito, las cuentas las podemos hacer, pero que las conclusiones sean válidas, muchas veces estamos lejos de eso. Entonces, hasta ahora lo que habíamos dicho era que planteábamos el modelo de este estilo, y al error, bueno, a veces están en mayúscula, otros en minúscula, sepamos que el término que estamos sumando acá es el error. Lo único que habíamos pedido era que los errores valieran 0. ¿Sí? Perdón, las esperanzas de esos errores fueran 0. Entonces, nosotros para poder hacer inferencia necesitamos un poquito más, porque vamos a necesitar calcular probabilidades. Para calcular probabilidades necesitamos variables aleatorias. De esas variables aleatorias necesitamos conocer su distribución, ¿sí? O sea, cuál es la ley, cuál es la función de densidad que lleva con ella, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer cuentas. Ir a las tablas o usar el software y hacer cuentas, ¿no? Y poder concluir cosas. Entonces, nosotros lo que vamos a pedir es, ¿qué necesitamos? Necesitamos una distribución, una de las más lindas, la distribución normal. Necesitamos que nuestra variable esa de lectura, nuestra variable dependiente, de la cual queremos predecir o decir cosas, es una variable aleatoria. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque en este caso nuestro problema era la lectura, y de nuevo, yo voy a fijar niveles de amoxicilina, mido, registro, leo o sea, anoto la lectura que obtuve, pero bueno, esos son valores de una variable aleatoria, ¿sí? Mi variable aleatoria I, lectura del aparato. Entonces, vamos a pedir que esa variable tenga distribución normal, pues si tiene distribución normal podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Necesitamos normalidad. Otra cosa que necesitamos es que, bueno, justamente esto que tenemos acá, ¿qué habíamos dicho? Que el valor, la esperanza, el valor esperado que tenía mi variable y mi variable lectura, o la lectura del JS, o la Jésima lectura con la dosis I, ¿sí? Que estamos hablando de lo mismo, todos tienen la misma esperanza, porque yo cuando identifico I y J es como que estoy metiéndome un poquito más adentro y bueno, tengo más claro de dónde viene ese valor, ¿no? No es la variable lectura del aparato, ¿sí? Es la Jésima lectura del aparato cuando la droga de la amoxicilina fue la del nivel I. Entonces, habíamos calculado la esperanza, entonces ya lo hicimos antes, y vimos que justamente el valor esperado, ¿sí? Era alfa más beta por xi. Alfa y beta no el alfa y beta sombreritos, y este es el teórico. El valor esperado de mi variable es esa función lineal teórica que no sabemos cuál es, que después estimamos, porque necesitamos hacer cuentas y algo necesitamos saber. Entonces, pedimos que tenga distribución normal. Nos acordamos que el primer parámetro tenía que ver con la esperanza y el segundo con la varianza. Y fíjense que, justamente, hay diferente esperanza según sea el nivel de la amoxicilina, lógico, ¿sí? El valor esperado que uno espera de la lectura, ¿sí? Para diferentes niveles de amoxicilina va a ser distinto. No para la Jésima medición, ¿sí? Porque sea la primera, la segunda, la tercera medición que yo haga con la dosis I minúscula, el valor que yo espero siempre es el mismo. El que espero, el esperado, no el que registro. ¿Sí? Espero que ya a esta altura entendamos cuando hablamos de valor esperado y la lectura que mido cuando voy al aparato y veo qué número salió. Entonces, por eso acá
no hay nada de J dando vuelta. ¿Sí? Tiene que ver con el I. ¿Sí? Es como que todos los J tienen la misma esperanza, el mismo valor esperado. ¿Y qué pasa con la variabilidad? ¿Sí? Con la varianza de la variable aleatoria. Bueno, necesito que todas tengan la misma. ¿Sí? No puede pasar que con una medición, o sea, con un valor de amoxicilina tener una varianza y con otra, con otro nivel de amoxicilina la varianza sea mucho más grande o mucho más chica. No, todos con la misma variabilidad, por eso no hay nada, ¿sí? Acá dando vuelta. Además, tienen que ser independientes las mediciones que yo haga, ¿sí? No tiene que haber algo que me sesgue, que me entorpezca, ¿sí? Para el mismo valor de nivel de amoxicilina, bueno, las mediciones tienen que ser independientes. Entonces, fíjense todas las cosas que estamos necesitando hasta ahora. Necesitamos distribución normal, la misma varianza, ¿sí? Y necesitamos independencia, ¿sí? Que lo que le sucede a una no influya en otra. Traducido esto a los errores, porque uno no... perdón. Bueno, decía, supuesto sobre la variable, ¿sí? Pero bueno, el problema de acá es que para los niveles de la variable x tengo diferentes esperanzas. Entonces, en lugar de trabajar con la variable, lo que suele hacer, y uno termina haciendo, es trabajando, bueno, o pensando en los supuestos sobre los errores. Porque fue en definitiva lo primero, sobre lo que primero habíamos planteado algo, ¿sí? Que la relación de mi variable sea esta y el error que tengo acá asociado tenga esperanza 0. Que el valor esperado del error sí sea 0, que uno esperaría que sea muy chiquitito. Entonces, pedir que la variable tenga distribución normal, pedir que la I sub ij tenga distribución normal, como la I sub ij es lo mismo que todo esto, y esta primer parte, alfa más beta por xi, es un número, y lo único que es aleatorio es el error, entonces lo que vamos a pedir es equivalente, es lo mismo, se puede ver que es lo mismo, pedir que el error tenga distribución normal, con esperanza 0, buenísimo eso, y varianza sigma, ¿sí? Que los errores tengan la misma variabilidad que la variable, ¿sí? Que es el error asociado. Y bueno, y también pedimos que sean independientes. Entonces, todo lo que hice y toda la inferencia que puedo hacer de ahora en más va a ser válida siempre y cuando las distribuciones de los errores sean normales, tengan todos la misma varianza y sean independientes. Si alguna de esas cosas fallan, la recta de mínimos cuadrados la voy a poder calcular siempre, ¿sí? Pero las conclusiones que demos, si queremos inferir intervalos de confianza o otro tipo de cosas, no van a ser ciertas, ¿sí? Pueden llegar a no ser ciertas. Bueno, acá un poco el gráfico de la normal, ¿sí? Y fíjense que o sea, lo que se está haciendo es, para cada valor de la x, bueno, mi variable y iba a tener una distribución normal centrada con esperanza, ¿sí? Ese valor que habíamos planteado acá. ¿Sí? Esto es un poco para ver, todos recuerdan cómo es la curva de Gauss, y bueno, tengo muchas curvas, una a cada nivel de la variable x. Bueno, ¿qué es lo bueno? Y acá está en rojo, porque, digo, suponemos que el modelo lineal es válido. Uno también tiene que justificar eso. ¿Sí? No alcanza solo el dibujo, el gráfico de dispersión. Pero bueno, por el momento asumimos que, ¿sí?
las cosas son, el modelo lineal es válido. Entonces, el beta sombrero y el alfa sombrero, que encontramos, los estimadores de mínimos cuadrados, la fórmula de cálculo, ¿se acuerdan? El S sub xy sobre el S sub xx. Bueno, que eran variables aleatorias, les había dicho, porque en definitiva uno los construía a través de los datos de una muestra. Lo bueno que se tiene es que son variables aleatorias cuya esperanza, ¿sí? Justamente, sí, vamos a escribir acá, si puede, o sea, el beta sombrero era el S sub xy sobre el S sub xx. Entonces, digo, hay variable x metida, la y, esto es aleatorio. Si yo le calculo la esperanza a esto, el valor esperado me coincide con beta. O sea, buenísimo, porque el valor, a ver, ¿quién era el beta sombrero? El beta sombrero era un estimador del beta. El beta era desconocido, pero bueno, buscamos uno lo suficientemente bueno. Y miren, el que nos da el método de mínimos cuadrados, el que minimiza toda esa suma de los residuos, y hay unas cuentas que no las mostramos, pero que lo pueden buscar, el valor que yo espero de esa cosa es justamente mi beta. O sea, buenísimo. Lo mismo pasa con la ordenada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo me construí un estimador que el valor que yo esperaría de él, el valor esperado, es justamente ese beta teórico que es desconocido. Y me van a decir, y bueno, pues si el beta no lo conocías, bueno, no importa, o sea, nosotros para trabajar vamos a trabajar con el beta sombrero, que sabemos que tiene la cualidad de ser insesgado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un parámetro, beta, ¿sí? La pendiente de mi recta. Tenemos un estimador. Y logro que el valor esperado de ese estimador me dé mi parámetro, eso es que sea insesgado. Es lo mejor que se puede hacer. Hay muchas otras maneras de dar estimadores de beta de la pendiente, pero no son insesgados, ¿sí? O sea, tengo algo que me hace ruido, ¿sí? Tengo o más algo, o dividido algo, ya no tengo lo mismo, o sea, ya no tengo ese teórico que a mí me interesa. Así que bueno, es interesante, se requiere, es deseable que cuando uno trata de trabajar con estimadores sean insesgados. Eso les ocurre a los de mínimos cuadrados. Así que, golazo. Si yo ahora fijo un valor de la x en un valor xy, que puede ser uno de los que se fijó para la muestra o no, y calculamos el valor del predicho, ¿sí? Del que me predice esa recta de mínimos cuadrados, es justamente, ¿sí? Acá podríamos pensar el DI dado xy, ¿no? El valor de la variable y cuando la x vale xy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que justamente la esperanza del predicho, porque el predicho está calculado a partir del alfa sombrero y el beta sombrero. Entonces, como que es algo aleatorio también. Y bueno, puedo calcularle su esperanza. ¿Sí? Entonces me da, es también insesgado del valor esperado de I sub I o del mu sub I o la esperanza de I dado X. Así que, bien por ahora. Pero bueno, si no conozco la esperanza, acá hablamos de igual varianza, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que necesitábamos, repetimos,
¿cuáles eran los supuestos que necesitábamos? Normalidad, distribución normal de las variables, ¿sí? La dependiente, o en su defecto el error, que fueran independientes, y que todas tuvieran la misma varianza, ¿sí? Que todos tuvieran el mismo sigma cuadrado. Es desconocido, porque si conociéramos las cosas no tendríamos ningún problema, pero es desconocido. Entonces, uno también lo va a tener que estimar, ¿sí? Necesitamos hacer cuentas. ¿Con qué lo estimamos? Bueno, con los datos de la muestra. ¿Y con qué cosa de la muestra? Bueno, con los datos, ¿sí? Hacemos una cuenta, ¿sí? El sigma al cuadrado tiene que ver con la variabilidad, o sea, con los errores de la I. Y bueno, ¿quién es? A ver, vamos a hacer un mini dibujito. O sea, nosotros teníamos los valores de la muestra. Acá tenemos un valor de xy. Esta es la recta de mínimos cuadrados. ¿Sí? Alfa sombrero más beta sombrero x. Y bueno, acá, ¿quién tengo? Justo sobre la recta. Tengo el i sombrerito. Que de dónde surge, de donde tener la x, poner el xy. Entonces, fíjense que el cuadrado medio residual, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se construye? Sumamos todas estas distancias, ¿sí? ¿De quién? Del I sub ij, ¿sí? De la lectura que yo obtuve de su predicho por la recta de mínimos cuadrados. Elevamos al cuadrado, sumamos todos, y bueno, el S cuadrado, ¿cómo lo calculábamos? El S cuadrado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Era algo parecido. Sumábamos cosas, donde había una diferencia, a una media, y después dividíamos por n-1. Bueno, acá dividimos por n-2, y ese n-2 tiene que ver con la cantidad de parámetros que yo estimé en mi problema. Tiene que ver una cuestión, son grados de libertad, bueno, un poco más largo de explicar, pero bueno, caseramente, bueno, tengo dos parámetros, cantidad de datos menos 2, ¿sí? Y eso me da el cuadrado medio residual, ¿sí? Aleatoria esa cosa, ¿no? Porque bueno, todo aleatorio ahí adentro. Le puedo calcular su esperanza. Y lo bueno también, que si yo uso esta cuenta, este número, ¿sí? Para estimar el cuadrado medio residual, para calcular, perdón, el cuadrado medio residual y estimar la varianza, si yo a esto le calculo su esperanza, me da justamente sigma cuadrado. Es decir, que este estimador, ¿sí? El estimador de la varianza poblacional, ¿sí? Porque esa es de la población, es insesgado. Entonces, buenísimo de tener estimadores insesgados. Bueno, entonces obviamente a partir de que conocemos la distribución, ¿sí? de beta sombrero, y conozco la distribución de beta sombrero, conocemos, calculamos el cuadrado medio residual, sabemos también quién es el S sub XX. ¿Cómo calcular? O sea, ¿se acuerdan en un intervalo de confianza para la media de una población, de una variable? ¿Sí? Si yo tengo una variable aleatoria, tengo W, una variable aleatoria, que su esperanza vale mu, y su varianza vale sigma cuadrado. Entonces, uno decía, bueno, tomaba una muestra de tamaño n, calculábamos x barra, y
mu, sombrerito, un estimador de este parámetro, ¿sí? Esperanza es un parámetro, era x barra. Y si nosotros queríamos estimar mu por un intervalo de confianza, ¿qué hacíamos? Bueno, yo quiero un intervalo de confianza, ¿sí? Para mu. Bueno, si este número, la varianza era algo conocida, cosa que en realidad nunca pasa, ¿cómo teníamos el intervalo de confianza? ¿Cómo lo construíamos? Era el estimador, ¿sí? Más menos un valor de tabla, ¿sí? El valor de tabla de una normal. ¿Por quién? Por sigma cuadrado sobre raíz de n. Por sigma sobre raíz de n, perdón. Y si la varianza era desconocida, nos aparecía, ¿sí? El estimador de la varianza, que era el s cuadrado. Y bueno, nos aparecía un s acá. Y acá nos aparecía el punto, un valor de tabla de una normal. De una t de Student, perdón. Entonces, bueno, acá algo parecido. O sea, ¿cómo se calcula un intervalo de confianza para un parámetro? Es el estimador del parámetro más menos, ¿sí? Un valor de tabla por, ¿sí? El error, ¿sí? El error de ese estimador. Bueno, es lo mismo que acá, ¿está bien? ¿Qué pinta tiene en este caso el estimador, el intervalo de confianza? Bueno, el estimador más el valor de tabla, ¿sí? ¿Sí? Más el error. ¿Está bien? Más el error de ese estimador. Hay muchas fórmulas dando vueltas, muchas cosas que estamos obviando, pero bueno, al que le interese, lo pide y lo vemos. Bien, tenemos el intervalo de confianza, ¿sí? Para beta y para alfa. Y bueno, el más interesante es el de beta, porque, a ver, ¿qué es esto, no? Esto que está acá, ya hablé tanto y bueno. Porque uno encontró la recta, ¿sí? La estimación, estimamos la recta de mínimos cuadrados, pero no tenemos que olvidarnos que nuestra recta en realidad es, nuestra recta teórica era alfa más beta por x, que es desconocida. Yo tomé una muestra, cada uno de nosotros podemos para un problema en particular tomar una muestra bajo las mismas condiciones, ¿sí? Y obtenemos una recta de mínimos cuadrados y hacemos cuentas con esta recta. Pero, ¿realmente es significativa esa recta? Porque, ¿qué pasa si yo hubiera tenido una nube de puntos así, o sea, donde la recta era algo así? O sea, cuando yo calcule la de mínimos cuadrados me queda... Es como que, bueno, no tengo pendiente, o sea, tengo algo horizontal. Es decir que en función de la x, o sea, todo vale o sea, la y vale mismo, es constante. Entonces, a nosotros lo que es interesante cuando uno quiere ver que la regresión es significativa es que realmente, ¿sí? Los números que yo obtuve me permiten decir que, bueno, sí, no conozco beta, pero puedo testear y puedo inferir con cierto margen de error, con cierto nivel de significación, que realmente ese parámetro es distinto de cero. O sea, el beta original, ¿sí? Es distinto de cero. Porque, a ver, me pueden decir, bueno, María José, pero mirá, con los datos que tuviste en la muestra, la pendiente da 2,08, es distinto de cero, está lejos. La real debe estar también distinta de cero. Pero bueno, no sé, ¿sí? O qué pasa si hubiera acá habido un cero. Bueno, este número es casi cero, pero
estadísticamente, ¿qué es lo que pasa? Entonces uno tiene que testear, ¿sí? Todo tendríamos que testear. Tendríamos que testear la normalidad, la linealidad, que ahora vamos a ver. O sea, todos los supuestos que uno hace, de alguna manera, los tiene que avalar estadísticamente con un test, con un gráfico, una prueba, algo, ¿sí? Que avalen lo que estamos diciendo. Entonces, para ver si la regresión es significativa o no, lo que tenemos que es plantearnos una hipótesis. ¿Y la hipótesis cuál es? Bueno, yo quiero que beta sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque si beta es distinta de 0, ¿sí? La recta no es horizontal. O sea, la teórica no es horizontal, tiene una pendiente. Más chica, más grande, pero tiene pendiente. Con lo cual, los valores de y me dependen de esa x que yo voy poniendo. ¿Bien? Entonces, ya estuvieron viendo test. Planteamos una hipótesis. La hipótesis es beta igual a 0 versus beta distinto de 0. ¿Sí? Entonces, con un nivel de significación alfa, que alfa ¿quién era? Era la probabilidad de rechazar H0, siendo H0 verdadera, era el error que controlábamos. Bueno, es ese error, o sea, es la probabilidad de decir, de rechazar que beta es igual a 0 cuando en realidad lo era. Entonces, vamos a controlar ese error, ese alfa vamos a pedir que sea pequeño, y bueno, y ver qué pasa. No lo nombramos, no contamos, no dijimos, bueno, el beta sombrero tiene una distribución normal, con unos parámetros, bueno, más complicados. Lo que sí sabíamos que la esperanza de beta sombrerito era beta. Bueno, podemos construirnos un estadístico asociada a esta hipótesis. El estadístico es el que tenemos acá al lado. ¿Sí? Surge de donde tiene que surgir, pero, a ver, ¿qué es lo importante acá? Planteamos un test de hipótesis, necesitamos un estadístico, y sería bueno tener el nivel justo de significación. ¿Quién era el nivel justo de significación? El p-valor. ¿Sí? Yo puedo fijar un nivel de significación en el 5%, y por favor no confundamos este alfa con el de la ordenada, ¿sí? Error de tipo 1, y podíamos pensar en el p-valor, que lo bueno, lo que tienen los software es que nos dan los p-valores, ¿sí? Entonces, si no tendríamos ¿qué tendríamos que hacer si yo me fijo esto y tengo que dar una conclusión sobre este test de hipótesis? Tendría que buscar un valor de tabla, ¿sí? Asociado con la distribución que le corresponda al estadístico con el que estemos trabajando. Y bueno, ¿y para qué? ¿Para qué si el software me lo da? Me da todo, o sea, me da un montón de info. Entonces, quiero testear beta igual a 0 contra beta distinto de 0. Si rechazo la hipótesis nula, entonces la regresión es significativa. ¿Sí? Si no la rechazo, o sea, si no puedo rechazar la hipótesis nula, la regresión no resulta significativa, con lo cual, si la y no me depende de la x. O sea, no tengo evidencia suficiente para rechazarla, y bueno, no sé, tendremos que trabajar de otra manera, ver qué podemos hacer. Si nos quedamos con esa respuesta o avanzamos hacia otro lado. Entonces, el estadístico de esta prueba, fíjense que si nos paramos en la segunda fila, tiene que ver con beta. Este es el estadístico, ¿sí? El estadístico de prueba. Este estadístico de prueba. Es decir, que si yo agarro beta sombrero, que es 2,0847, lo divido por el cuadrado medio residual. El cuadrado medio residual era, ¿sí?, esta cosa que había calculado acá. Y el S sub XX, ¿se acuerdan quién era? El S sub XX tenía que ver, ¿sí?, con una suma de cuadrados de los XY menos el X raya al cuadrado. Bueno, sin olvidarnos la cantidad de veces que nos apareciera cada una de las XY. Bueno, hago todas esas cuentas y me da 8,8.
32,37. ¿Sí? El nivel justo de significación, ¿cuál era? Bueno, sí, o sea, el error que estoy cometiendo al rechazar la hipótesis nula con los datos de la muestra que uno tiene. ¿Qué me dice el software? Me dice que el p-valor es menor que 0,0001. ¿Sí? Es pequeño, es muy pequeño. O sea que me malentono y digo la regresión es significativa. ¿Sí? Rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? La regresión resulta significativa, o sea que tenemos una dependencia de la y de la x. O sea, a medida que la x aumenta, el y también aumenta. Y bueno, ¿qué probabilidad tengo de equivocarme al tomar esa decisión? Y muy pequeña. Con los datos de mi muestra es menor que, ¿sí? 0,0001. Listo. ¿Sí? Otra de las formas en las que se podría dar conclusión sobre este test, sobre estas hipótesis, era viendo, ¿sí? El intervalo de confianza. ¿Sí? El intervalo de confianza, vimos ahí la expresión. Bueno, para nivel del 5%, porque fíjense que acá les informan límite inferior y límite superior. Bueno, esto es del intervalo de confianza, ¿sí? Los extremos. Y bueno, si el 0 no pertenece al intervalo, ¿sí? Entonces se rechazaba la hipótesis nula. ¿Sí? Esa era otra de las cosas que ya estuvieron viendo. A ver, tarea. 2,0847. ¿Sí? Dividido este número, ¿me da? Este. Bueno, entonces, si hacemos esta cuenta, ¿sí? Nos da el valor del estadístico. Es decir, que este número que estamos teniendo acá no es ni más ni menos que lo que tenemos acá en el denominador. Entonces, bueno, el p-valor es mucho menor que el 5%, la regresión es altamente significativa, es decir, que la lectura, ¿sí? En el espectrofotómetro varía significativamente con la concentración de amoxicilina. Bueno, también se puede ver, hacer un análisis acerca de la ordenada. Se ve que el límite superior del intervalo de confianza está muy cerca del 0. El p-valor es apenas inferior al 5%. Uno tiene que también pensar que hay redondeos y ajustes, ¿no? de las cuentas. Pero, ¿qué pasa si no sacamos si le damos la opción de que no tenga ordenada, ¿sí? Que pase por el 0? En el gráfico de la izquierda tenemos la recta de mínimos cuadrados que encontramos, ¿no? Si volvemos a ejecutar el programa y a volver a encontrar la recta de mínimos cuadrados, pero ahora pidiéndole que la ordenada al origen valga al 0, la recta que nos queda es esta que está acá, ¿sí? En el gráfico de la derecha. Y bueno, ¿qué pasa, no? O sea, quedan muchos por debajo, o sea, quedan muchas observaciones por debajo, algunas por arriba. Sí, el ajuste no resulta tan bueno. Entonces, no conviene, ¿sí? No conviene ajustar un modelo sin ordenada al origen. ¿Sí? La ordenada la dejamos, aunque pueda ser significativa o no. ¿Sí? Lo interesante y lo importante es ver que la pendiente sea significativamente distinta de 0. Bueno, tenemos más, sí, tenemos también los intervalos de confianza, ¿sí? Para el valor esperado de la variable y, cuando x toma el valor xk. Y tenemos, ¿sí? Esto es un intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque mu sub k es el valor esperado de la variable y cuando x vale xk. Entonces tenemos confianza.
¿sí? De que el verdadero valor de mu cae en este intervalo, con la confianza que tenemos es de 1 menos alfa. Si x, si tomamos un valor de xk, ¿sí? El intervalo de predicción, ¿sí? Para el valor de i sub k, o sea, intervalo para el valor predicho, ¿sí? Es decir, para el valor de una variable aleatoria, es el que tenemos acá. Y acá lo que tenemos es probabilidad, ¿está bien? Es la probabilidad ¿sí? Probabilidad de que el valor de la variable aleatoria esté entre esos valores es 1 menos alfa. ¿Sí? Como acá tenemos las bandas de predicción, me quedó, a ver, el gráfico, ¿sí? Los intervalos de confianza, ¿sí? Y las bandas de predicción. Si las bandas de predicción están más alejados de lo que es la recta de mínimos cuadrados, ¿sí? En verde, ¿sí? Son las bandas de confianza que tenemos, o sea, los que surgen de esta cuenta, y en rojo, ¿sí? Los que surgen de esta otra cuenta de acá. Pero bueno, hasta ahora supusimos que el modelo lineal era el adecuado, no dijimos nada acerca de cómo validar esto. La validación del modelo lineal se trabaja mucho, se pueden utilizar un análisis de los residuos. ¿Y los residuos quiénes eran? El valor medido por el aparato menos el predicho, ¿sí? El predicho por la recta. De alguna manera, los residuos terminan siendo una muestra de mis errores, ¿no? Los errores del modelo era una variable aleatoria. ¿Quién es lo más parecido a los errores? Los residuos, porque es lo que varía, ¿sí? La diferencia que tenemos entre el dato medido, ¿sí? Y el dato predicho por la recta. Entonces, si el modelo lineal es válido, lo que nosotros supusimos, en ese caso los residuos, ¿sí? Cuando yo haga la distribución de los residuos de esa muestra, ¿sí? Tiene que seguir una distribución normal con esperanza cero. ¿Sí? Pues acuérdense que uno de los supuestos que nosotros queríamos para que el modelo fuera válido era que los errores tuvieran distribución normal, con la misma varianza, independientes y con esperanza cero. Bueno, los residuos de alguna manera están relacionados con los errores, entonces si estos residuos se ven que tienen distribución normal con esperanza cero, bueno, podemos pensar que las cosas están bien hechas, el modelo es válido. Entonces, para analizar los residuos, ¿qué es lo que se hace? Se grafican los residuos versus los predichos, es decir, el valor de los residuos contra los i sub i sombreritos, o los residuos versus los valores de x. Y bueno, cuando yo hago el gráfico, tienen que estar distribuidos alrededor del 0. ¿Y por qué alrededor del 0? Acuérdense que habíamos pedido que tuvieran esperanza 0. Entonces, esperanza 0, pero la misma varianza. Entonces, ¿por qué este punto de acá, si estandarizamos los residuos? Porque, a ver, pedimos que tengan la misma varianza, pero no sabemos cuál es la variabilidad que va a tener en realidad. Entonces, para poder hacer las cosas más comparables, lo que tenemos que hacer de alguna manera es estandarizar. Es decir, de la misma manera que una variable normal con esperanza mu y varianza sigma la llevábamos a una normal 0,1, al restarle su esperanza y al dividirla por el desvío, bueno, acá podemos hacer algo similar, no vamos a ver qué es, ¿sí? Nos construimos unos nuevos residuos que son los estudiantizados, ¿sí? Que si pensáramos como variables, o sea, tendrían como que llevamos a algo que tenga esperanza 0 y varianza 1. Entonces, para que todas las cosas estén bien, esos valores de esos residuos deberían estar entre -3 y 3.
Y para ver la normalidad, ¿sí? Se puede hacer un gráfico tipo qqplot, o hay test, ¿sí? Como el de Shapiro-Wills, Kolmogorov, hay otros más. Test como planteamos para el de beta igual a 0, beta distinto de 0, bueno, un test que diga hipótesis nula, los datos siguen distribución normal, versus la alternativa, los datos no siguen distribución normal. Entonces, bueno, acá tenemos unos gráficos de nuestro problema. Acá tenemos el gráfico de dispersión, o sea, de los residuos estudiantizados versus los predichos. ¿Sí? Fíjense que están los gráficos de los residuos alrededor del 0, no se pasan ni de 2 ni de -2, o sea que nos quedaron con valores después de hacerle esa estandarización dentro del rango tolerable. El qqplot de los residuos, todo esto es de los residuos, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que acá hablan de los residuos, de residuos. De alguna manera abrazan a esa recta igual a x, y bueno, podríamos decir que cuando pasa eso, los datos siguen distribución bastante parecida a la normal. El test de Shapiro-Wilks, ¿sí? Informa cuál es la variable, o sea, estamos aplicando un test a los residuos para ver si rechazo o no la hipótesis de que los datos siguen una distribución normal. Lo único que me interesa acá es el p-valor. Bueno, el p-valor dio más grande que el 0,10. Si hubiera sido un poquito más grande, mejor, pero bueno, en principio, con este valor, no puedo rechazar la hipótesis de que siguen una distribución normal. O sea, no tengo evidencia suficiente para decir que no siguen distribución normal, o sea que las cosas van bien. Tengo el gráfico de los residuos alrededor del 0, no se me fue de el -3,3, los puntos están sobre la recta, el P de la Shapiro-Wilks dio más grande que 0,10, ¿sí? El modelo lineal es válido. Entonces, linealidad, ¿sí? Es una de las hipótesis fundamentales, ¿sí? Mis datos tienen que seguir una tendencia, ya sea positiva o negativa, ¿sí? Es decir, mi variable X y mi variable Y tienen que estar correlacionadas, ¿sí? En forma positiva o negativa, pero correlacionadas. Hay un test que se puede aplicar para testear la linealidad, pero bueno, ya se excede. O sea, como yo dije, todos los supuestos que nosotros necesitamos, siempre vamos a tener un test con un estadístico, con una forma de testear, de definir, de obtener un p-valor para ver si rechazamos o no. Este test, para aplicar este test, necesitamos que por lo menos, ¿sí?, uno de los valores que yo fije de la X tenga más de un dato, no sería el problema de nuestro caso. Pero bueno, lo que no nos puede pasar son cosas de este estilo. ¿Sí? O sea, si mi gráfico de dispersión me pasa esto, y pensar que hay una relación lineal, ¿sí? O sea, y igual alfa más beta por x, estaríamos bastante errados. Acá uno podría pensar, porque hay una relación entre los datos, ¿sí? No es que es una nube aleatoria rara, es como que hay una tendencia a una curva, ¿sí? Entonces, tal vez la relación, ¿sí?, no sea de I igual alfa más beta por x, sino que sea algo de este estilo, ¿sí? Y esto, habíamos dicho que era lineal también. Homocedasticidad. La homocedasticidad tiene que ver con esa hipótesis que había pedido de todas las mediciones tienen que tener la misma variabilidad. ¿Sí? Fíjense que, bueno, acá todas se mueven dentro de una misma franja, ¿sí?, la que está delimitada por esas dos líneas rojas, ¿sí? Es constante, ¿sí? O sea, tengo una tendencia de que a medida que crece X, crece Y, pero la variabilidad se me va manteniendo constante. Que un poco, estos no son datos del problema, obviamente hay muchos más puntitos azules, pero era algo que también pasaba en nuestro gráfico de dispersión, ¿no? Voy a volver un cachito, bueno, acá, ¿sí? Están bastante
O sea, no hay que tengo puntos que se me van por acá, por acá. Entonces eso es una forma visual también, ¿sí? También hay test para ver homoselasticidad, ¿sí? Homoselasticidad, igualdad de varianzas. Heteroselasticidad, ¿sí? Hay varianzas que no es constante. Y fíjense qué es lo que pasa acá. Los puntos, a medida que X va creciendo, es como que se van yendo, ¿sí? Se van apartando de la recta, ¿sí? Entonces, los residuos, ¿quiénes eran? La distancia del punto a la recta. ¿Qué va a pasar cada vez que me voy alejando? Bueno, cada vez que me alejo son cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, hay que ver si se puede solucionar con una transformación de datos o tal vez utilizar otra técnica. Bueno, y acá tenemos un par de grafiquitos, ¿sí? En donde tenemos, son gráficos de los residuos versus los predichos, ¿sí? Acá fíjense que tenemos todos los puntitos alrededor de la recta, alrededor del cero, no se extienden, ¿sí? No hay ninguno que se vaya muy lejos, es como que podría pensar, ¿sí? Que tengo esas dos rayas ahí y que todas las variabilidades se me mantuvieron constantes. Este no es lineal porque no me quedan, no tengo una tendencia, o sea, no tengo aleatoriamente alrededor del cero, los tengo por arriba del cero, los residuos bajan y vuelven a subir. ¿Sí? Tengo algunos por encima y tengo otros por debajo, pero la homoselasticidad parece que se mantiene, ¿sí? Porque, bueno, no se me extienden mucho. ¿Sí? Bueno, acá, obviamente, homocedástico no, porque voy creciendo y se me va yendo. Pero, ¿qué tengo? Tengo puntos por arriba del cero y por abajo del cero. Entonces, como que ahí puedo pensar en la linealidad, pero no en la homocedasticidad. Y bueno, acá no tengo nada, sin ninguna cosa. Y el gráfico ya es muy evidente. Bueno, importante tener en cuenta que se satisfagan los supuestos del modelo. Hay que tener también mucha precaución en existencia de datos que sean raros. Extrapolar ¿qué es? Es irme, ¿sí? Pensar en valores de X por fuera del rango en donde estuvimos trabajando. Los datos temporales son problemáticos también, ¿sí? Porque perdemos independencia en ese caso. Tenemos que tener cuidado también en mezclar poblaciones, ¿sí? Tal vez ahí necesitaríamos alguna otra variable más. Entonces, bueno, acá tenemos un par de ejemplos, ¿sí? de datos, ¿sí? Acá, en el primer gráfico, tenemos un dato atípico acá, que me llevó la recta, pero no cambió mucho. ¿Sí? Acá, este dato de acá abajo me tiró la recta para acá. Y fíjense en estos que teníamos, que uno podría pensar que en realidad tiene una recta por acá, pensando. Pero bueno, estos datos de acá me llevaron la recta de cuadrados mínimos para este lado, ¿sí? Entonces, uno tiene que hacer, antes de hacer cuentas, hacer un buen gráfico de dispersión, analizar, ver si hay datos atípicos, ver qué pasa con esos datos, no excluirlos, o sí, pero con cuidado, ¿sí? Porque ¿qué puede pasar? Que saco uno y me aparece otro, y llega un momento en que no me quedo sin nada. Entonces, con los datos atípicos, una de las cosas que se puede hacer es aplicar, por ahí no tanto en regresión simple, pero sí se ve más en regresión múltiple, algún método robusto, ¿sí? Los métodos robustos es otra técnica de regresión en donde se le dan pesos a las observaciones, ¿sí? Y nos permiten detectar más fácilmente datos atípicos que no los tiene en cuenta para las cuentas, ¿sí? Al que le interese, escribe y les cuento algo más, no era la idea de esta clase tampoco. Bueno,
mezcla de poblaciones, ¿no? Fíjense, la recta de mínimos cuadrados, la correcta es la punteada negra, pero tengo dos poblaciones, con lo cual hubiera sido más lógico pensar, ¿sí?, en dos rectas distintas, ¿sí?, según este grupete una y con este grupete otra. O, ¿sí?, caso acá, que se me cruzan encima, ¿sí? O sea que estos son casos en los que tal vez con una sola variable regresora no me alcanza, necesito un poco más de información, es lo que vamos a ver en regresión múltiple. La extrapolación, ¿sí?, era que, fíjense, en esta zona me vale pensar en el modelo lineal, ¿sí? La recta de regresión, ¿sí?, me va a estimar bien. Pero si yo ya me voy por fuera, teniendo una medición allá arriba, fíjense cuán equivocada va a estar la estimación que a mí me dé, ¿sí?, la recta de mínimos cuadrados, ¿sí? La cuenta la voy a poder hacer. Hasta puedo llegar a obtener un valor negativo con la recta de predicción cuando el valor tiene que ser positivo. Entonces, tengamos cuidado con la extrapolación. Bueno, el cambio de variables, ¿por qué es? Porque nosotros sabemos resolver mínimos cuadrados cuando tenemos alfa más beta por x. Si tengo logaritmo de x, no es x, es logaritmo de x. Bueno, hacemos una sustitución. Trabajamos y después, bueno, volvemos. Tenemos que tener cuidado que todas las cuentas, ¿sí?, las vamos a hacer para x estrella. Pero x estrella en realidad es logaritmo de x. Así que después uno tiene que volver para atrás. Pero pensemos que sí, lo podemos hacer. El caso anterior, también hay muchas veces la relación que hay entre las variables, ¿sí?, es una exponencial, y uno aplicando logaritmos, o sea, transforma. En el caso anterior, lo que hicimos fue transformar la variable regresora. Eso sirve a veces para solucionar problemas de homoscedasticidad ¿sí?, o de normalidad. Lo mismo con la y. Acá transformamos tanto la y, o sea, transformamos la y, no transformamos la x, y lo que uno va a tener acá que tener cuidado es que, en realidad, cuando calculemos el estimador de alfa sombrero, lo que estamos calculando es el estimador del logaritmo de k. Con lo cual, a mí, en realidad, mi problema me pide la k, ¿sí? ¿Sí? Porque necesito, mi relación es esta. Entonces, bueno, volvemos. Bueno, si puse logaritmo, acá tendría que ser 10, ¿sí?, al alfa sombrerito. O sea, volvemos para atrás. No hay que olvidarse de eso. Bueno, último stop. En el próximo video miramos y vemos un poquito correlación entre variables.